¿Cómo les va? En el barro, una vez más, y la verdad que cada vez más en el barro porque viene estando muy conflictiva, muy complicada la situación. El recambio de Ministerio de Economía en la Nación generó protestas de todo tipo, incluso dentro del oficialismo. No estamos con un oficialista hoy, pero nos interesa su posición. Nicolás del Caño, diputado nacional del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Nicolás, gracias por meter las patas en el barro, que ya sabes que es un decir nada más, porque si hay alguien que las mete más en el barro entre nosotros dos, sos vos. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el espacio y bueno, sí, me parece que un poco introduciste recién la situación crítica, ¿no? En la que está el país, con una gravedad en lo económico y también en la crisis política, ¿no? Y me parece que eso, obviamente, es algo que no es nuevo, que ya viene de décadas de estancamiento de Argentina, que viene cada vez en una situación más compleja para las mayorías trabajadoras, más difícil, de mayor pobreza, mayor precariedad laboral. ¿No? Y creo que nosotros lo que hemos tratado, lo que intentamos plantear en esta etapa, en este momento, era cuando se debatió, y creo que tuvimos oportunidad de conversarlo en algún momento, se debatió el tema del acuerdo con el fondo, charlábamos que estas políticas son las que nos trajeron hasta acá, ¿no? Y si Ujú. seguimos por el mismo camino, no vamos a obtener resultados diferentes. Es decir, que el hecho de que se vuelva otra vez a esta espiral de endeudamiento y demás, bueno, marca lo que ha sido en la historia argentina la relación entre la deuda, la pobreza, ¿no? La inflación. Me parece que hay en estas políticas hay que buscar el problema Sí, que es es más como de fondo, entrar, digo, ¿no? entrar de nuevo en una espiral como que ya conocemos, pero qué sé yo, como que la reiteración no es reiteración, es acumulación de problemas y acumulación de sensaciones. En las cifras que las cifras de pobreza, las cifras de inflación, que le dan visibilidad a la síntesis de situaciones de miles y miles de personas, está la justificación de la queja, la justificación de la protesta. El tema es si estaremos en condiciones de encontrar soluciones. Y yo veo algunos cambios, lo estamos viendo todos, algunos cambios desde el punto de vista político, como por ejemplo el acercamiento de grupos sociales, de movimientos sociales como el de Juan Grabois, al polo obrero y los sectores más de izquierda en la protesta. ¿Esto tiene alguna significación política a futuro de búsqueda de una solución conjunta de todos los movimientos sociales o tiene que ver solo con la interna del Frente de Todos? No, yo creo que en principio tiene que ver con un quiebre o con un descontento que se ha acelerado de sectores muy importantes de trabajadores y trabajadoras jóvenes con el Frente de Todos, ¿no? Es decir, que aspiraron y apostaron a que iban a tener un gobierno que les iba a devolver lo que les había sacado el gobierno de Macri, y sin embargo se vieron perjudicados aún más, ¿no? Bajo este gobierno. Entonces, creo que es un poco el resultado de estas políticas que se vinieron llevando hasta ahora, ¿no? Más allá de la responsabilidad, obviamente, que tiene el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, es la responsabilidad de toda la coalición, ¿no? Aquí no es una persona, digamos, sino en principio de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, digo, y estos sectores, los movimientos sociales que son parte del gobierno, y bueno, evidentemente con los ataques que ha habido de parte de Cristina Kirchner, sumándose a un coro que va desde Milei y todo Larreta, Macri, etcétera, sumándose con un ataque hacia las organizaciones sociales, creo que eso junto con los anuncios de Batakis que planteó básicamente lo que dijo fue los anuncios tenían que ver con el ajuste que Guzmán no pudo hacer, digamos, no profundiza ese camino, es decir, si había un cuestionamiento hacia Martín Guzmán por sus políticas, bueno, debería haberlas de parte del kirchnerismo igual o más aún con respecto a los anuncios de Batakis que profundizan esas políticas. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y que ven que muchos sectores, sus bases, bueno, dicen basta.
no tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a pelear, tenemos que hacer algo frente a esta situación, no podemos ser siempre los mismos los que perdamos, ¿no? Y en eso, bueno, habrá que evaluar si esto tiene en perspectiva la posibilidad, digamos, de acciones de lucha mayores en común, ¿no? Creo que toda acción de lucha conjunta, más allá de las diferencias obvias que existen, ¿no? Entre quienes postulamos un gobierno de los trabajadores, en ruptura con el capitalismo, que luchamos por otro tipo de sociedad, y quienes piensan que se puede humanizar el capitalismo, digo, ¿no? Más allá de esa diferencia, en cada pelea, en cada lucha Ujú. por intereses concretos, seguramente estaremos en común, ¿no? Pero bueno, evidentemente ellos se están sumando a la pelea que la izquierda ya viene dando en las calles desde siempre, ¿no? Ujú. ¿Sabes por qué digo, Nicolás? Porque en la democracia, digamos, las protestas, lo deseable es que desemboquen en propuestas de gobierno, propuestas de gestión, propuestas legislativas. Ustedes tienen un bloque interesante en la Cámara de Diputados. Y una de las cosas que está generando la divisoria de aguas es el salario básico universal, que algún sector del kirchnerismo, el que está Itaí Hackman y está también patrocinado por el propio Grabois, lo están empujando con bastante fuerza. ¿Ustedes están como para impulsar ese proyecto en conjunto con estos sectores del oficialismo por ahora o están en otra? Bueno, en realidad nosotros, digo, conocés nuestro proyecto, hemos estado planteando con mucha fuerza en el último tiempo, pero ya lleva bastantes años el planteo fuerte que ahora cobra mayor importancia. El tema de la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? La reducción a 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Este planteo podría generar 1 millón de puestos de trabajo si se empieza a aplicar en las grandes empresas, ¿no? En las 12.000 principales empresas de la Argentina vos aplicás esta medida y generás más de 1 millón de puestos de trabajo. Tengamos en cuenta, potenciar trabajo lo reciben alrededor de 1.300.000 personas en la Argentina, es decir, una cifra similar. Bueno, nosotros venimos planteando esta medida de fondo, además de la necesidad de un verdadero plan de obras públicas que permitiría generar empleo y al mismo tiempo encarar la resolución de un problema estructural como es el de la vivienda en la Argentina, que afecta hoy a 3.800.000 familias que tienen serios problemas habitacionales en el país. Ahora, obviamente, frente a planteos como el que se ha hecho de salario básico universal, nosotros no, ¿quién puede estar en desacuerdo con una emergencia? ¿No? Yo no le llamaría salario, digamos, ¿no? Pero digamos, un subsidio de emergencia casi alimentario, ¿no? Porque son 14.500 pesos lo que están planteando como salario universal, ¿no? Entonces, por eso no le llamemos salario, pero sí en lo que hace a este subsidio, siempre y cuando no vaya en detrimento de otras asistencias que reciben muchos sectores populares, obviamente lo vamos a acompañar. Ahora, seamos con esto muy claros. Nadie vive de los planes sociales, el salario universal o este subsidio, digamos, que se está planteando, sería un complemento para muchos trabajadores informales, para quienes hacen changas, es decir, nadie puede vivir con ese dinero, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que apuntar, a Y lo que hay que apuntar, eso es para la idea para garantizar el ingreso mínimo de la canasta de subsistencia, de la canasta de indigencia, digamos. claro, bueno, sabemos por eso mismo que es si esto es un elemento de emergencia, ¿no? No puede ser un objetivo, porque digo, nosotros no tenemos el objetivo de consolidar esta dualización de la clase trabajadora, ¿no? De la sociedad, donde hay un sector que va a estar en la indigencia, en la pobreza, ya estructuralmente, ¿no? Entonces, tenemos que Ujú. apuntar, como te decía, a una medida de fondo como es el tema de la reducción de la jornada de trabajo, O sea, además de un verdadero plan de obras públicas, ¿no? vos y ustedes cuestionan esto de que emergencia tras emergencia se hayan acumulado tantos planes sociales, porque si se diera el salario básico universal tal cual lo plantean, estaríamos llegando, no sé, casi a más de casi 11 millones de personas con ingresos sociales, con subsidios sociales. Bueno, lo que pasa es que, a ver, una cosa es que uno no desconozca la realidad de la que está atravesando muchas personas, ¿no? Y que entonces cualquier medida paliativa
la apoyamos, por supuesto, pero eso no significa que esa sea la solución duradera, ¿no? Porque después tenés aparte la inflación, los planes que se reciben hoy, los planes sociales, en términos reales, ¿no? El dinero que cuenta cada persona, están muy por detrás de lo que era antes, ¿no? Inclusive, entonces, porque la inflación licúa todo, licúa los salarios, las jubilaciones, los planes sociales, entonces, digo, cada vez te alcanza para menos. Y yo creo que hay que apuntar a estas medidas de fondo que nosotros venimos planteando e insistiendo, y no es casual que por ahí se niegue este debate públicamente, ¿no? En muchos lugares donde ya venimos insistiendo hace tiempo con esto, y creo que hay una simpatía importantísima de muchos laburantes que, por ejemplo, del neumático están hoy en un conflicto reclamando que le paguen al 200% las horas de fines de semana. Pero ¿por qué esos trabajadores tienen que hacer horas los fines de semana? No tenemos ni día del padre, ni día del niño, ni nada. Laburamos todos los días muchísimas horas, y si no lo hacemos no llegamos a fin de mes. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, con empresas que han hecho fortuna, han ganado fortunas, ¿por qué entonces no plantear la reducción de la jornada? Que esos trabajadores puedan tener tiempo para estar con su familia, y haya otros compañeros, compañeras que tengan espacio, ¿no? Para tener un empleo genuino, ¿no? Además, esto elevaría el salario, ¿no? Promedio, porque justamente en esas grandes empresas se pagaría este salario igual a la canasta familiar. Sí, una discusión que en el fondo termina siendo, a ver, de presupuestos, ¿no? En el caso del salario básico universal, algo de emergencia, un subsidio más, que el cuestionamiento principal que se le hace es que no está el presupuesto en el Estado para asignarlo, y este planteo que hacen ustedes que tiene que ver con lo privado, y que significaría que las empresas tomen más, o sea, no bajen los salarios de las personas a las que se les corta el horario, y inviertan en contratar más personas. Esta semana se conoció la iniciativa de una empresa de origen japonés, Rico, que baja la cantidad de días de trabajo de sus trabajadores de 5 a 4 días por semana, pero dice, comprometen a no bajar los salarios, y que eso estimula el estado de ánimo de la gente, que está más contenta, pero no toman más gente. Claro, bueno, ahí obviamente que también apoyamos la reducción de la jornada, aunque no repartan las horas de trabajo, ¿no? Porque significa un gran alivio para muchos trabajadores que hacen jornadas extenuantes. Sin embargo, no se reparten las horas de trabajo, efectivamente, porque eso apunta a ir en contra de la ganancia de los grandes empresarios. Eh, de hecho, hay algunos que sostienen de todas maneras que si se hace una reducción de la jornada, se podrían crear puestos de trabajo, aunque no esté el planteo que nosotros hacemos de repartir las horas, ¿no? Bueno, eso hay distintas discusiones y debates que se están planteando. Ahora, lógicamente, la productividad del trabajo se ha multiplicado enormemente desde que se estableció la jornada de 8 horas en la Argentina en 1929, ¿no? Es decir, tenemos una jornada legal de las más largas de América Latina, ¿no? De las semanas laborales más largas de América Latina, y pasaron casi 100 años, tenemos una enorme productividad que mayor a la de aquel momento, y sin embargo no se plantea, digamos, ningún beneficio para el trabajador, para las trabajadoras, sino todo lo contrario, cada vez más precario es el empleo. Pero yo creo, Eddie, que acá hay un debate que también hay que ir más allá, como empezábamos nuestra charla, en el sentido de que si vos no tomás medidas de fondo, por ejemplo, el tema de la deuda, y bueno, si seguimos con y ahora no son los mayores vencimientos de esa deuda, ¿no? Tengamos en cuenta, ¿no? Porque ahora hay escasez de dólares, ¿no? Y se está pagando la deuda, pero los mayores vencimientos van a venir en los próximos años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la Argentina dilapidó 30 mil millones de dólares entre el 2020 y 2021 de superávit comercial? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, ese dinero se va en lo que es la fuga de capitales, se va en el pago de la deuda, en las maniobras que hacen los importadores para estoquearse, se va en las remesas de utilidades a las casas matrices que envían las multinacionales. Hay muchos elementos que hacen que vos tengas una sangría de recursos gigantesca. Y bueno, si vos no estableces el monopolio estatal del comercio exterior, que haya un control de parte del pueblo sobre qué es lo que conviene importar, a qué precios, qué es lo que se necesita
¿no? ¿Qué es lo que necesita la población? ¿Cómo hacer para que los precios del mercado externo no se vuelquen al mercado interno, sobre todo lo que hace a los alimentos? Bueno, hay muchos temas, digamos, y el tema de la fuga de capitales, si vos no estableces un banco, un sistema bancario público y un banco estatal único para otorgar créditos, concentrar todo el ahorro nacional, otorgar créditos accesibles para pequeños comerciantes, para pequeños chacareros, de productores familiares, bueno, ¿para qué sirven los bancos? Para estafar a los pueblos. Y es más, cuando hay posibilidades de quiebres bancarios, tenés los plambones, tenés los corralitos. Digo, que ojo, se está hablando también de la posibilidad de alguna de estas medidas, producto de esta crisis que se está viendo en este momento con la deuda en pesos, ¿no? Ujú. Nicolás, ¿qué sentido le dan a las elecciones del año que viene? Incluyo ahí, por supuesto, si vas a volver a ser candidato a presidente o todavía no lo sabes. Bueno, mira, nosotros en las elecciones hemos tenido un congreso partidario ahora hace unas semanas y hemos propuesto a mis compañeras, mi compañera Miriam Bregman y Alejandro Vilca, ¿no? Miriam, todos la conocen, que es una gran referente de los derechos humanos, de la pelea de las mujeres, y una dirigente muy importante de nuestro partido, del Frente Izquierda. Por primera vez después de 20 años, el Frente Izquierda logra, en la izquierda, ¿no? Trotskista logra un diputado nacional, una diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, después de muchos años, y creo que tiene que ver con la gran militancia de toda del Frente Izquierda y también con la simpatía que genera en amplios sectores toda la pelea, la trayectoria de nuestra compañera Miriam Bregman. Alejandro es un trabajador de la recolección de residuos en San Salvador, que obtuvo el 25% de los votos en la elección del año pasado, ¿no? Ya Sí, no, es no salió segundo, pegó en el poste. por muy poco. Así que bueno, queremos llevar esa experiencia de los trabajadores de Jujuy que apuestan a una nueva fuerza política de izquierda, queremos Mm. llevarla también a nivel Pero nacional, así no van como... a ir, no van a ir a una paso donde se busque una mayor amplitud del espacio. Mira, en principio eso no está en discusión. Por el momento hay una oportunidad en lo que hace al programa, los planteos que hace el Frente Izquierda. Y bueno, nosotros desde el PTS proponemos las precandidaturas presidenciales de Miriam y de Alejandro. En mi caso, junto a Chipi Castillo, vamos a estar muy concentrados en lo que es la provincia de Buenos Aires, donde hay un desafío muy importante para nosotros en el bastión del peronismo, en muchos bastiones del peronismo tuvimos el 10% de los votos, hay un descontento fuerte con este gobierno y una simpatía hacia la izquierda. Bueno, y allí queremos poder lograr una militancia, desarrollar una militancia socialista con casas socialistas, culturales socialistas en distintos lugares, con la organización de trabajadores, de jóvenes, males. Bueno, ya estamos haciendo varias experiencias muy interesantes, así que bueno, vamos a estar abocados a esa tarea y seguramente formaremos parte del equipo que dispute en el terreno electoral el año que viene, ¿no? Pero me parece muy importante que la izquierda refuerce con sus voceras, sus voceros en este momento de crisis, como te decía, ¿no? Los anuncios de Baraki van en el sentido de profundizar aún más las medidas que quiere el FMI y que Guzmán llegó a media, ¿no? Ujú. Déjame que te use de cronista un segundito. Eh, ¿Cómo repercute en la realidad cotidiana en los barrios donde hay despliegue de comedores, reclamos sociales, donde vos decís que se manifiesta todo este descontento? La pelea de grupo, entre grupos del oficialismo, dígase el Gran Buenos Aires, la cámpora PJ de Máximo Kirchner, el movimiento Evita, y toda esta situación que se generó con la ola de allanamientos a la corriente clasista y combativa de Juan Carlos Alderete. No, bueno, primero, obviamente, repudiar los ataques a todas las organizaciones, sean la CCC, que es parte del oficialismo, como de las organizaciones de izquierda, ¿no? De la unidad piquetera, que han sido también atacadas con distintas causas judiciales. Yo creo que de todas maneras, yendo a lo que vos consultás, me parece que no hay un reflejo en la vida cotidiana, digo, ¿no? De millones de trabajadoras, de trabajadores, que sale todos los días
a trabajar en las ferias, en el conurbano, que sale a hacer changas en distintos lugares, que va a su trabajo, que labura de manera informal, que no está registrado, o incluso quienes tienen la posibilidad, por años de lucha, de tener todavía un trabajo registrado. Jóvenes que van a estudiar. No veo que la repercusión de la pelea interna del gobierno sea de gran relevancia para esos millones de personas, ¿no? Me parece que eso, O sea que esas si se discusiones quiere, sí. son de dirigentes en los medios y no de activistas y militantes en los barrios. ¿Y sabes por qué lo pregunto también? Porque el gobierno entró en una zona de tratar de reordenar las unidades de asignación de los planes sociales, y ahí se da una pelea por el manejo del territorio también, ¿no? Donde entran las intendencias, movimientos sociales, organizaciones políticas, y dentro de los movimientos sociales y las organizaciones políticas también está la izquierda, ¿no? Sí, a ver, hay un elemento en esto donde sí creo que hay una repercusión y nosotros percibimos esto, ¿no? Es en que mucha gente está descontenta con el gobierno. Entonces, bueno, Cristina Kirchner, después de las PASO, empezó a tener una voz crítica dentro del gobierno, ¿no? Entonces, mucha gente viene y nos habla, dice, bueno, yo me voy con ustedes, quiero sumarme a la izquierda, aposté a este gobierno, me estafaron. Y bueno, creo que ahí hay un poco, obviamente la derecha no va porque pide más ajuste. Entonces hay en eso un debate, una discusión, y también con respecto a estos debates que puede ser más lo que se veía, ¿no? De las críticas de Cristina Kirchner, las peleas con Alberto Fernández, pero a nivel, digamos, de estos grupos, bueno, me parece que no tiene esa repercusión en la vida cotidiana, ¿no? De la gente en los barrios populares. Me parece que es una pelea muy por arriba de gente que tampoco está pensando en cómo se resuelve esto favorablemente, ¿no? Ujú. Vos decís que por la derecha no va porque piden más ajuste. Uno de los fenómenos, se habló hasta el cansancio, de las últimas parlamentarias fue la aparición del fenómeno de Milei, los libertarios, incluso en barrios populares, y no solo de la capital, aunque sí de centros urbanos. Vos decís que se desinfló el efecto Milei, ¿se está desinflando por alguna razón? Bueno, yo creo que hay declaraciones que lo han perjudicado, obviamente, porque la gente empieza a ver lo que realmente piensa, ¿no? Como decir esto de la venta de niños. Bueno, hubo varias declaraciones escandalosas de Milei. Y después creo que también empiezan a verse verdaderos pensamientos, ¿no? Y que no hay una alternativa, una salida favorable a las mayorías que está planteando Milei. Sí creo que concita de alguna manera una bronca con sectores, con lo que se denomina, digamos, la casta política, ¿no? Es decir, es innegable que hay una bronca. Lo que pasa es que, bueno, esa canalización de la bronca por su modo gestual, por decir algunas cuestiones que son demagógicas en realidad, ¿no? Pues después vos lo ves y casi no va a las sesiones, no participa en las comisiones, y iba a patear, a patear a la casta, y en realidad es un inofensivo realmente. Lo que realmente molesta a toda esa casta política es la izquierda, que somos una fuerza que plantea otra perspectiva, que plantea otro sistema social, que esté organizado en función de las necesidades sociales y no del lucro de un grupo de empresarios que siempre se llenan los bolsillos a costa de las mayorías. Me parece que eso lo demostramos con nuestra propia práctica. No necesitamos hacer ningún sorteo porque nosotros aportamos nuestra dieta a la lucha de los sectores populares, a causas populares, y cobramos lo mismo que un trabajador desde hace años que ingresamos a la Cámara, y tenemos proyectos presentados que se niegan a discutirlo, ¿no? Que todos los funcionarios cobren lo mismo que un docente, que una trabajadora, un trabajador. Eliminar las jubilaciones de privilegio, por ejemplo, también lo hemos planteado. El proyecto que tenemos presentado, nunca hemos tenido repercusión ni con uno ni con otros, ¿no? Bueno, y así podríamos ir a varios de los temas, pero sabemos, ¿no? que se trata de ir más a fondo, ¿no? No solamente los personeros políticos, sino los grupos que están detrás, ¿no? Los grandes grupos empresarios que están detrás de quienes Ujú. hoy pueden tener una voz política, ¿no?
Nicolás del Caño, última pregunta por mi parte. Se suele decir bastante que estamos en una situación social y económica muy parecida a la del 2001, y eso trae, sobre todo los días en que uno ve movilizaciones y que se levanta la voz porque pinta que la cosa puede llegar a empeorar un poco, siempre está el temor del estallido social. Yo siempre trato de interpretar que, a diferencia del 2001, los movimientos sociales están mucho más desarrollados y han actuado de alguna manera también como factores de contención del estallido. Pero ¿vos crees que están dadas las circunstancias o estamos cerca de que haya un estallido violento desde el punto de vista social, o los movimientos sociales son garantía de que aún con protestas esto no ocurra? No, a ver, yo creo que hay una diferencia importante en lo que hace a la contención, los distintos planes sociales que estábamos conversando anteriormente. Que, bueno, los distintos gobiernos preventivamente han desarrollado estas políticas para evitar posibilidad de estallidos similares a lo que vimos en el 2001. Sin embargo, creo que la situación se está agravando cada vez más y las perspectivas no son buenas. Por lo tanto, no hay que descartar un proceso, yo más que estallido, que diría un proceso de movilización creciente, ¿no? De sectores populares, que ahora la CGT convoca una movilización y uno dice, bueno, hacen algo, ¿no? Porque la verdad que no hicieron nada cuando Macri quitó el 20% del poder adquisitivo del salario, no hicieron nada cuando le robaron a los jubilados. Y bajo el gobierno de Alberto tampoco, porque más bien no hicieron nada bueno porque apoyaron al gobierno que siguió perjudicando a la mayoría. Pero bueno, ¿por qué convocan esa marcha? Por la bronca convocan esa marcha, ¿no? Porque quieren hacer algo, ¿no? Entonces, esa bronca que existe por abajo, yo creo que está preanunciando, y las movilizaciones y distintas luchas de trabajadores que por ahí se conocen un poco, pero que están fogoneando una situación de mayor movilización popular. Aún no vemos niveles de movilización o estallido que vimos en 2001, obviamente, ¿no? Pero creo que en estas condiciones no hay alternativa. El hecho que desde movimientos sociales oficialistas estén saliendo a la calle, y bueno, tiene que ver con intentar contener la bronca que hay. Por eso digo que la tendencia, a mi modo de ver, es a una movilización creciente, no solo de sectores que están organizados, ¿no? Sino de sectores cada vez más amplios. Ujú. Nicolás del Caño, te agradezco mucho, como siempre, que ya son varias las charlas que hemos tenido. Un gusto. Así es. Bueno, igualmente, Eddie, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Nos vemos pronto. Chao. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes, por ESPN. En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.